Buenas tardes, compañeros y compañeras del doctorado en Ciencias de la Educación. Bienvenidos al programa Horizontes Pedagógicos. Les habla Jenny Torres. El día de hoy, viernes 16 de enero del 2026, les voy a acompañar en este espacio de reflexión donde abordaremos el pensamiento político de Platón, considerado uno de los filósofos más importantes e influyentes de la humanidad. Nuestro episodio se basa en el texto titulado Historia del pensamiento político posmoderno, del doctor Benito Sanz Díaz, publicado en el 2010 en la Universidad de Valencia. Para Sanz Díaz, Platón no solo fue un revolucionario del conocimiento y la verdad, sino que también propuso una visión amplia sobre la justicia, el Estado, la educación y el poder. Es importante resaltar que sus ideas nacen en un contexto de crisis política en Atenas y se desarrollaron plenamente en una de sus grandes obras tituladas La República. Bueno, queridos oyentes, a lo largo de este podcast exploraremos conceptos fundamentales que abordó Platón. Uno de ellos es el mito de la caverna, justicia, Estado y política, el rey filósofo, ciudadanos, sofistas y Sócrates, la teoría política de Platón, el Estado ideal, la teoría de educación en Platón Paideia y la República. Bueno, antes vamos a explorar un poco el contexto en el que vivió Platón. Recordemos que su recorrido se dio en el siglo IV a.C., en una Atenas marcada por la guerra del Peloponeso, lo que llevó a la inestabilidad política y el deterioro de la democracia, donde surgió un gobierno denominado de los 30 tiranos, quienes provocaron uno de los acontecimientos más dolorosos y que marcó la vida de Platón, y esto fue la condena y la muerte de Sócrates, su maestro, a quien admiraba, ya que lo reconocía como el hombre más justo que habitaba Atenas. Para Platón, este hecho evidenció que la ciudad estaba gobernada por la ignorancia y la tiranía, y la hallaba muy lejos de la verdad y la justicia. Es así que, en medio de ese dolor y la decepción, Platón se planteó un interrogante: ¿cómo se debía organizar un Estado para que fuera verdaderamente justo? Aquellas dudas e ideales fueron forjando su pensamiento político, llevándolo a ser un ser crítico y radical a esas formas de gobierno que se estaban dando en Atenas. Y pues también empezó a plantearse cómo podía ser ese gobierno que fuera liderado por una alternativa basada en la filosofía. Bueno, oyentes, ya entendiendo un poco el marco histórico en el que vivió Platón, vamos a iniciar nuestro recorrido por su legado conceptual. Empezamos con el mito de la caverna, considerado uno de los relatos más importantes de Platón. Es el mito precisamente de la caverna que lo expone en la República. En este mito, unos hombres permanecen encadenados dentro de una cueva, observando únicamente las sombras proyectadas en una pared. Para ellos, estas sombras constituían toda la realidad. Cuando uno de ellos logra salir al exterior, descubre la luz del sol y comprende que lo que antes consideraba real era solo una apariencia. Es importante resaltar que para Platón, aquel que lograba salir de la cueva y contemplaba la verdad, ya la reconocía, debía volver a dicha caverna para guiar a los que seguían allí y sacarlos de su ignorancia. Según su relato, aquel que salía pasaba por un trayecto doloroso pero necesario para hallar la verdad, la justicia y el bien. El mito de la caverna de Platón ha sido un relato inspirador para escritores como José Saramago, quien publicó en el año 2000 la novela titulada La caverna, la cual mostraba a la humanidad consumida en la sombra de la tecnología, perdiendo su identidad y mostrando una ceguera ante la realidad. También encontramos la novela de Aldous Huxley de 1932, que se tituló Un mundo feliz. Aquí la sociedad estaba controlada por una felicidad artificial, donde aquellos que no estaban totalmente convencidos de aquella realidad
pues, y que no eran capaces de adaptarse a ella, eran conducidos a tomar de decisiones nefastas como el suicidio, que fue lo que hizo uno de los personajes principales llamado John. Bueno, aquí vamos a cerrar el mito de la caverna para continuar con los demás conceptos, pero es muy importante ver cómo ese relato de Platón pues influenció a grandes escritores. Bueno, vamos a continuar con justicia, Estado y política, el rey filósofo. Para Platón, la justicia es el concepto en el que se debe centrar la vida política, ya que permite la armonía y el orden de una sociedad. Recordemos que para Platón la justicia debía partir de aquellos que gobernaban, ya que ellos habían tenido una formación para alcanzar una armonía, su armonía del alma. Y esto hacía que esa parte racional fuera la que dirigiera las emociones y que controlara los deseos. Es así que para lograr ese estado justo, pues este debía estar liderado, gobernado por un rey filósofo, es decir, que hubiese tenido toda esa formación de su alma para llegar a la sabiduría. Así que su formación debería estar ligada con la armonía musical, la gimnasia, porque para Platón, para los atenienses consideraban que tanto la formación física como mental, pues al fusionarse, pues lograba alcanzar esa verdad. Bueno, entonces la gimnasia era importante, las matemáticas y la astronomía, y esto lo llevaba a la dialéctica. Para Platón la dialéctica era donde el alma, desde ese mundo sensible, pues alcanzaba el mundo intangible, que era el de las ideas, el de la verdad. Al encontrarse un gobernante filósofo en una nación, pues obviamente que este ya había pasado por esa formación que lo había llevado al mundo de las ideas, por lo tanto, en ese estado prevalecería la justicia. Para Platón, en ese estado donde pues, fuera reinado por un rey filósofo, pues este mismo iba a hacer que se cumplieran ciertos roles en la sociedad. Por ejemplo, que cada persona desempeñara una función pues, que le corresponde, teniendo en cuenta su formación. Y en esa sociedad ideal, pues no existían interferencias entre las funciones de cada quien y todas las decisiones pues debían ser buscando el bien común. Es así que el gobernador se consideraba pues que tenía una responsabilidad moral y no una lucha por un poder. Lo que nos lleva a retomar pues unas palabras que Platón mencionó, abro comillas. Los males de los estados no cesarán hasta que los filósofos gobiernen. Cierro comillas. Bueno, ahora vamos a continuar con ciudadanos, sofistas y Sócrates. Bueno, resulta que Platón tenía pues una gran decepción por el desempeño de los sofistas y pues acá lo vamos a ver. Platón criticaba duramente a los sofistas, ya que los consideraba que enseñaban, ¿listo?, a sus pupilos a persuadir sin preocuparse realmente por encontrar o hallar la verdad, ¿no? Para él, los sofistas contribuían a la corrupción política, ya que convertían precisamente la política en un simple ejercicio retórico, donde su finalidad era persuadir para convencer conforme a unos intereses. Frente a ello, Platón exaltaba la figura de su maestro Sócrates, ¿no?, quien tenía un pensamiento totalmente diferente. Sócrates buscaba la verdad mediante el diálogo, defendía la virtud y preferiría morir antes que actuar injustamente. Los ciudadanos sin educación filosófica se vuelven vulnerables a la manipulación política, según mencionaba Platón. Para entender un poco la diferencia entre el pensamiento de Platón y los sofistas sobre formación, pues vamos a retomar las palabras de Platón, que alguna vez mencionó sobre lo que él entendía como educación. Él la veía como, abro comillas, el arte de conducir el alma hacia la verdad. Cierro comillas. Mientras que para los sofistas la educación era una posibilidad para alcanzar
el éxito y el poder. Esa realmente era la finalidad. Bueno, lo que acabamos de hablar respecto a los sofistas y esa elocuencia de la oralidad, pues creo que se puede relacionar mucho con lo que estamos vivenciando actualmente en muchos países, bueno, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, donde lastimosamente los ciudadanos pues nos dejamos convencer por aquella oratoria que tienen ciertos políticos, donde buscan las palabras precisas para pues poder atrapar a sus votantes, ¿no? Llevándolos a sus filas y de cierta manera pues también se ajusta mucho a esa caverna y a ese mito de la caverna, que es donde nos encierran con lo que sale ahora en redes sociales, ¿no? Esas fake news, donde pues de cierta manera nos muestran esas sombras que precisamente nombraba Platón, y nos las hacen ver como una realidad. Entonces, pues yo creo que Platón hace como una invitación a eso, a ser muy críticos con aquello que nos están mostrando ciertas personas. En la actualidad, pues serían los políticos, que hacen como mucha referencia a lo que Platón pues mencionaba sobre los sofistas, ¿no? Que buscan pues el poder y el persuadir para llevar al éxito. Bueno, vamos a continuar con otro de los conceptos de Platón, que era la teoría política y el estado ideal. Bueno, todo lo que hemos planteado durante el recorrido pues nos lleva a asegurar que Platón definitivamente pues estaba con la ferviente absolución de que para llegar a un gobierno ideal, pues el que quería gobernar, ese rey, debía ser un filósofo. ¿Por qué? Por aquella formación, ¿no? Y esa formación pues debía ser muy encaminada hacia la búsqueda de la verdad, ¿no? El alma iba en busca de esa virtud, el descubrimiento de la verdad. Lo que él más adelante nombraba que cuando se llega a esa virtud, cuando el gobernante logra esa virtud, pues el pueblo halla la felicidad. En cuanto a ese estado ideal, pues bueno, la teoría de política de Platón pues partía de una analogía entre el alma humana y el Estado. Para Platón, el alma tiene distintas partes, ¿no? Entonces, hay un relato muy interesante donde él nombra pues que una parte de nuestro ser está gobernada por el raciocinio, por la razón, por la lógica, y que ésta debe pues estar gobernando las demás partes de nuestra alma, ¿listo? Como lo son las emociones, y que ésta nos debe ayudar a apaciguar las pasiones de que de cierta manera nos llevan a tomar ciertas decisiones que pues no pueden ser muy favorables o adecuadas. Bueno, para Platón, al igual que el alma tenía estas partes, pues el Estado también. Por lo tanto, pues se debía organizar de una forma racional y jerárquica. Para Platón, en una sociedad, pues debe haber esa jerarquía para hallar esa armonía. Él, bueno, mencionaba que la forma de lograr esa dicha organización era a través de una política, la cual pues se daba a través del rey filósofo. Entonces, el rey filósofo estaba pues en la cabeza de ese gobierno. Y pues aquel que gobernaba debía organizar a la ciudadanía desde aquella inclinación de su alma, ¿no? Entonces para Platón, pues los seres humanos en nuestra alma tienen unas virtudes, y esas virtudes pues de cierta manera son muy relacionadas como con las cualidades, entonces como la templanza, la fortaleza, la sabiduría. Entonces eran como esas virtudes que para Platón eran indiscutiblemente parte esencial del alma, y que teniendo en cuenta esas virtudes, pues eso nos ayudaba a tomar el camino y una posición dentro de esa jerarquización social. Él, bueno, mencionaba que para ese estado justo, pues debería haber esa jerarquización contando pues desde tres clases, ¿no? Entonces la primera eran los gobernantes, que eran pues precisamente esos filósofos, ¿no? Aquellos que habían alcanzado el mundo de las ideas, ¿no? La virtud, y precisamente la virtud
aquello que caracterizaba su alma, pues era la sabiduría, ¿no? El querer buscar y descubrir esa verdad. Otra, bueno, de ahí también pues partía algo que él denominaba los guardianes, ¿no? Los guardianes eran pues quienes tenían el deber de proteger y guiar esa convivencia para que fuera armónica. Y estas personas pues se caracterizaban por tener como virtud la fortaleza. Los guardianes, digamos que también dentro de esa preparación que tenían, listo, dentro de esa armonía musical, la gimnasia, las matemáticas y la astronomía, si llegaban a ese punto de la dialéctica, pues podían convertirse en gobernantes, tenían esa posibilidad. Bueno, en esa jerarquización social también encontramos a los productores, bueno, que son a quienes Platón consideraba los artesanos, los comerciantes, cuya virtud se reflejaba en la templanza. Para Platón, cada grupo cumplía una función específica, lo que permitía alcanzar la justicia y que cada uno cumpliera su tarea sin invadir el espacio de los demás o lo que ellos venían a desarrollar. Bueno, para finalizar nuestro recorrido en el legado de Platón, vamos a hablar de la teoría de la educación, paideia. Bueno, denominaba educación paideia. Para Platón, la paideia era el eje principal de todo proyecto político, donde sus objetivos debían partir de tres circunstancias indiscutibles. La primera, la formación de ciudadanos virtuosos. Recuerden que, según Platón, esa virtud estaba ligada con el alma. Otro concepto era guiar a los mejores hacia el conocimiento, a los que él consideraba pues filósofos, ¿no? Que después de esa formación, de la armonía musical, la gimnasia, si ellos iban buscando esa virtud de llegar a buscar la verdad, ¿no? El alma buscando esa sabiduría, pues eran los perfilados precisamente para ser los reyes filósofos. Y consideré importante que pues debía haber una formación para los gobernantes, pero que esa formación debía estar muy desligada de los intereses que planteaban los sofistas, que no era formar en la elocuencia o en la oralidad, en la retórica, para lograr convencer al pueblo, ¿no? Pues para llegar al poder y el éxito, sino que la formación debía ser pues el arte de conducir ese alma hacia esa verdad, ¿no? Recordemos que la educación para Platón pues debe llevar el descubrimiento precisamente de la verdad para alcanzar la felicidad, ¿no? Eso es como la cima donde se quiere llegar, la felicidad. Y esto solo se logra cuando la formación es liderada por un gobierno justo que busca el bien de aquellos que pertenecen a un pueblo. Bueno, para concluir, quiero rescatar el legado de Platón a la humanidad, ¿no? Entonces, pues Platón nos invita a una continua reflexión sobre aquella sociedad justa, cuyas bases deben partir, ¿no? Desde los cimientos que da la educación, la formación, que debe estar ligada en busca pues, de esa verdad, de esa justicia y de esa equidad. Bueno, compañeros, gracias por acompañarme en este recorrido, el pensamiento de Platón. Y sé que el podcast es un poco largo, así que los dejo hasta acá. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. Gracias.